Antes de los circuitos, antes de las fábricas y los satélites, China ya pensaba como una potencia tecnológica. Miles de años atrás, cuando gran parte del mundo aún dependía de la tradición oral, el imperio chino ya dominaba la pólvora, el papel, la brújula y la imprenta. Estas invenciones no solo transformaron Asia, cambiaron la historia humana. Pero esa ventaja inicial no garantizaba el futuro. El dragón sabía crear, pero estaba a punto de quedarse atrás. A mediados del siglo XIX, China enfrenta una humillación tecnológica. Las guerras del opio revelan una verdad brutal: el imperio está rezagado frente a la maquinaria industrial occidental. Barcos de acero contra juncos de madera. Fusiles modernos contra armas obsoletas. La tecnología deja de ser conocimiento y se convierte en poder. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, China se fragmenta. La dinastía Qin cae, el país se sumerge en la inestabilidad política y sufre invasiones extranjeras. Mientras Europa y Estados Unidos electrifican ciudades, China lucha por sobrevivir. La tecnología no avanza, se estanca. El país entra en lo que luego llamará el siglo de la humillación. En 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China. El nuevo régimen entiende algo clave: sin tecnología no hay soberanía. La prioridad no es el consumo, es la autosuficiencia. Inspirados por el modelo soviético, comienzan planes de industrialización masiva: acero, energía, infraestructura. El conocimiento se convierte en un arma ideológica. Durante los años 50 y 60, el Estado controla la ciencia. Las universidades se alinean al partido, los ingenieros son formados para servir al sistema. Se crean institutos técnicos, pero la innovación está limitada por la ideología. La tecnología avanza, pero encadenada. En 1966, todo se rompe. La revolución cultural persigue a científicos, destruye universidades y castiga el pensamiento técnico. Durante casi una década, China apaga su mente colectiva. El país se industrializa, pero deja de pensar. Cuando la revolución cultural termina, el país está exhausto, atrasado y aislado. Pero en ese silencio surge una pregunta peligrosa: ¿y si China ha estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo? En 1978, Deng Xiaoping toma el control. Su mensaje es simple y radical: no importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones. China abre la puerta al mundo. La tecnología deja de ser ideológica y se vuelve pragmática. China decide aprender, copiar y adaptar. Estudiantes son enviados al extranjero, fábricas se abren a la inversión internacional y nacen zonas económicas especiales en lugares como Shenzhen. Aún no es innovación, es absorción masiva de conocimiento. A finales de los años 80, China no lidera la tecnología, pero ya entiende cómo funciona el juego. Ha pasado de imperio dormido a aprendiz silencioso. Y cuando China aprende, no lo hace despacio. China aún no ha creado gigantes tecnológicos ni ha conquistado el mundo digital, pero ha sembrado algo mucho más peligroso: una generación entrenada para absorber, escalar y competir. Y en el siguiente capítulo de esta historia, ese aprendiz dejará de copiar y empezará a correr más rápido que todos. A inicios de los años 80, China toma una decisión silenciosa pero histórica: no competir todavía en ideas, sino en capacidad. Mientras Occidente diseña, China fabrica. Ropa, juguetes, electrónicos básicos, maquinaria. El país se convierte en un inmenso taller humano. La tecnología no es glamour, es volumen, disciplina y repetición. Shenzhen, un pequeño pueblo pesquero junto a Hong Kong, es elegido como laboratorio. En 1980 se convierte en zona económica especial. Menos controles, más inversión extranjera, reglas nuevas. En pocos años, el paisaje cambia más rápido que en siglos anteriores. Empresas japonesas, estadounidenses y europeas instalan fábricas. Traen planos, procesos y estándares. China observa cada tornillo, cada línea de código, cada método de producción. No solo fabrica, memoriza. Millones de trabajadores migran del campo a la ciudad. Jornadas largas. Salarios bajos.
Precisión extrema. La ventaja china no es un invento, es una fuerza humana organizada a escala continental. La tecnología se vuelve una cuestión demográfica. Durante los años 90, China reforma su sistema educativo técnico. Universidades de ingeniería, ciencias aplicadas y telecomunicaciones. Una generación nace con mentalidad industrial, no ideológica. Son ingenieros criados para resolver, no para debatir. En 1992, Deng Xiaoping reafirma las reformas económicas. El mensaje es claro: crecer primero, corregir después. La tecnología se subordina al crecimiento. Producir más rápido que nadie se convierte en política de Estado. A mediados de los años 90, Internet llega a China. Primero en universidades, luego en centros de investigación. El gobierno observa con cautela. La red promete conocimiento, pero también caos. China decide algo único: permitir Internet, pero bajo supervisión. Nace la idea de una red adaptada al sistema. El Estado no frena la tecnología, la encierra dentro de sus propias reglas. Durante esta etapa, copiar es estrategia. Hardware, software, diseños. China no busca prestigio, busca dominio técnico. Cada copia es un entrenamiento. Cada réplica, una lección. En 1997, la crisis financiera asiática golpea a la región. China resiste mejor que otros. El mensaje es claro: depender menos del exterior será clave para el futuro tecnológico. A finales de los años 90, algo cambia. China ya no solo ensambla. Empieza a modificar, ajustar y mejorar procesos. El aprendizaje acumulado comienza a dar fruto silencioso. La industria china deja de ser un conjunto de talleres aislados y se convierte en un ecosistema. Proveedores, logística, puertos, transporte y energía funcionan sincronizados. La tecnología ahora fluye como una red. Sin anunciarlo, China se vuelve indispensable. El mundo puede diseñar, pero ya no puede producir sin ella. Y cuando un país controla la producción, empieza a imaginar algo más. China ya domina la escala y entiende la tecnología ajena. Pero una pregunta comienza a inquietar a sus líderes: ¿qué pasará cuando esta maquinaria deje de copiar y empiece a crear gigantes propios? La respuesta llegará con Internet, emprendedores jóvenes y una ambición sin precedentes. A finales de los años 90, la producción deja de ser el único frente. El verdadero poder comienza a desplazarse hacia lo invisible: datos, plataformas, software. China observa Silicon Valley y entiende algo crucial: el futuro no se fabrica solo con acero, sino con información. En 1998, Internet empieza a expandirse lentamente entre la población urbana. Cafés con computadoras, conexiones lentas, pantallas compartidas. El acceso es limitado, pero la curiosidad es infinita. En 1999, un exprofesor de inglés llamado Jack Ma reúne a 18 personas en su apartamento de Hangzhou. No sabe programar. No tiene dinero. Pero entiende el comercio. Alibaba nace como una idea simple: conectar a China con el mundo. Ese mismo año, Robin Li regresa a China tras trabajar en Estados Unidos. Su obsesión es el conocimiento estructurado. Baidu nace con una misión clara: organizar Internet en chino. Porque quien controla la búsqueda, controla la atención. En Shenzhen, un joven ingeniero llamado Pounima lanza un sistema de mensajería inspirado en modelos occidentales. QQ se expande como fuego digital. Millones de chinos se conectan por primera vez entre ellos. Las plataformas chinas no ocultan sus influencias. Copian modelos extranjeros, pero los ajustan al contexto local. Idioma, cultura, censura, hábitos. No es imitación pasiva, es adaptación estratégica. A comienzos de los años 2000, el Estado chino consolida el gran cortafuegos. Google, Facebook y otras plataformas occidentales enfrentan barreras. No es aislamiento total, es protección del ecosistema local. Al bloquear competidores extranjeros, China crea un espacio cerrado donde sus empresas pueden crecer sin presión global directa. La censura, paradójicamente, se convierte en incubadora tecnológica.
Con cientos de millones de nuevos usuarios, las plataformas chinas evolucionan rápido. Prueban, fallan, ajustan. El mercado interno se convierte en el laboratorio tecnológico más grande del planeta. En 2008, los Juegos Olímpicos de Pekín se convierten en una vitrina tecnológica. Infraestructura, telecomunicaciones, vigilancia, pantallas gigantes. China demuestra que ya no es solo una fábrica, sino un sistema moderno y conectado. Con la llegada masiva de los teléfonos inteligentes a finales de la década, China salta directamente al Internet móvil. Millones se conectan sin pasar por la computadora. El país reinventa la forma de usar la red. Tencent lanza WeChat. Mensajes, pagos, redes sociales y servicios conviven en un solo espacio. No es una aplicación, es una infraestructura digital. La vida cotidiana empieza a vivir dentro del teléfono. A comienzos de la década de 2010, China ya tiene gigantes digitales propios. Controlan datos, pagos, comercio y atención. El poder tecnológico deja de estar concentrado solo en Occidente. China domina plataformas, usuarios y datos. Pero el siguiente desafío es mayor, dejar de depender de tecnología extranjera crítica. Porque quien no controla los chips, no controla el futuro. Detrás de cada teléfono, cada red social y cada sistema de vigilancia existe un componente diminuto y crítico, el semiconductor. Sin chips no hay inteligencia artificial, no hay telecomunicaciones, no hay poder digital. Y China, pese a su avance, depende peligrosamente del exterior. A comienzos de la década de 2010, China importa la mayoría de sus semiconductores avanzados. Empresas estadounidenses, taiwanesas y surcoreanas dominan el sector. El gigante tecnológico tiene pies de silicio, ajenos. En 2015, el gobierno lanza el Plan Hecho en China 2025. El objetivo es claro, autosuficiencia tecnológica. Robótica, inteligencia artificial, telecomunicaciones, chips. El mensaje al mundo es inequívoco, China no quiere participar, quiere liderar. China entiende que la inteligencia artificial no es solo tecnología, es control, eficiencia, vigilancia y poder económico. Con acceso a enormes volúmenes de datos y menos restricciones legales, el país acelera modelos, algoritmos y sistemas predictivos. Cámaras, reconocimiento facial y sensores urbanos transforman las ciudades chinas en laboratorios vivos. La tecnología se integra en la vida diaria, no como una opción, sino como una estructura invisible. Huawei deja de ser solo una empresa de telecomunicaciones y se convierte en un símbolo. Redes 5G, infraestructura crítica y presencia global. Para China, Huawei representa soberanía tecnológica. Para otros, una amenaza estratégica. Estados Unidos y sus aliados comienzan a preocuparse. No por los teléfonos chinos, sino por el control de las redes del futuro. La tecnología deja de ser comercio y se convierte en seguridad nacional. En 2018 comienzan sanciones, aranceles y restricciones. Empresas chinas pierden acceso a componentes clave. El mensaje es brutal, el grifo tecnológico puede cerrarse. Cuando se restringe el acceso de Huawei a semiconductores avanzados y software extranjero, China enfrenta su mayor pesadilla tecnológica. El progreso se detiene. La dependencia queda expuesta. China responde como siempre, con escala. Inversión masiva en fábricas de chips, formación acelerada de ingenieros y compras estratégicas. No es innovación inmediata, es supervivencia. Por primera vez en décadas, China avanza contra el reloj. Cada restricción externa acelera el desarrollo interno. La presión no frena al sistema, lo endurece. Pero el control estatal también limita. Innovar bajo vigilancia constante tiene un precio. El dilema es claro, cómo crear libremente dentro de un sistema cerrado. A inicios de la década de 2020, el mundo entra en una nueva era, dos ecosistemas tecnológicos enfrentados. Uno liderado por Estados Unidos, otro por China. Ningún país puede ignorar esta división. China ha demostrado que puede resistir sanciones, presión y bloqueos.
Pero la pregunta ya no es si puede alcanzar al mundo, sino si está dispuesta a sacrificar control para lograr una innovación verdaderamente libre. A comienzos de la década de 2020, China entiende que el acceso libre a la tecnología global ha terminado. Restricciones, vetos, listas negras. El mensaje es claro, nadie le regalará el futuro. Si quiere avanzar, deberá hacerlo sola. La crisis sanitaria global paraliza al mundo, pero también revela una verdad incómoda: quien controla la tecnología, controla la respuesta. Rastreo digital, pago sin contacto, plataformas logísticas. China utiliza la crisis como un ensayo general de su modelo tecnológico. El semiconductor se convierte en prioridad absoluta. Miles de millones de dólares fluyen hacia empresas estatales y privadas. Fabricar chips avanzados ya no es solo una cuestión económica, es supervivencia estratégica. China multiplica programas de formación científica. Matemáticas, física, ingeniería de materiales. El talento humano comienza a tratarse como infraestructura nacional. Cada ingeniero es una pieza más del sistema. Más que crear modelos teóricos, China aplica la inteligencia artificial a todo: logística, finanzas, medicina, vigilancia, industria. La pregunta deja de ser ¿podemos hacerlo?, y se transforma en ¿dónde lo implementamos ahora? Con cientos de millones de usuarios, China posee uno de los mayores volúmenes de datos del planeta. Cada pago, cada movimiento, cada imagen alimenta algoritmos cada vez más precisos. El sistema aprende sin descanso. Pero la innovación profunda requiere riesgo, error y libertad. Y el sistema chino controla, corrige y vigila. El país enfrenta una paradoja central: eficiencia extrema contra creatividad impredecible. A partir de 2020, el Estado regula duramente a sus propias empresas tecnológicas. Multas, límites y reestructuraciones. El mensaje es inequívoco: ninguna plataforma está por encima del sistema. Para muchos emprendedores, la era de crecimiento sin límites llega a su fin. El enfoque cambia. Menos expansión, más alineación. La tecnología vuelve a servir primero al Estado y después al mercado. China redobla esfuerzos en robótica, vehículos eléctricos, baterías y energía avanzada. El futuro no vive solo en la nube, también se mueve, se fabrica y consume energía. Sin acceso a tecnología punta extranjera, China desarrolla soluciones alternativas. No siempre son mejores, pero son propias. Y con el tiempo, lo propio se vuelve mejorable. La narrativa nacional se transforma. Ya no se trata solo de crecer, sino de resistir. La autosuficiencia tecnológica se convierte en identidad colectiva. China avanza sin red de seguridad. Cada error cuesta más. Cada acierto vale el doble. El país entra en la etapa más peligrosa y decisiva de su evolución tecnológica. China ha elegido un camino solitario, controlado, ambicioso y arriesgado. Pero la pregunta que definirá la próxima década permanece abierta: ¿puede una potencia tecnológica liderar el futuro sin permitir libertad total para imaginarlo? A mediados de la década de 2020, la tecnología deja de ser una promesa lejana y se convierte en capacidad real. La inteligencia artificial ya escribe, diagnostica y predice. Las máquinas aprenden, se adaptan y optimizan. Para China, el futuro ya no está delante, está ocurriendo ahora. China acelera el desarrollo de modelos de inteligencia artificial entrenados con datos locales, idioma propio y objetivos estratégicos. No busca copiar a Occidente. Busca construir una inteligencia alineada con su sistema, con sus prioridades y con su visión del orden social. La inteligencia artificial china no se orienta solo al consumo. Se diseña para optimizar el tráfico, prevenir delitos, gestionar recursos y anticipar crisis. Es una mente digital aplicada al control de sistemas complejos, pensada para administrar sociedades enteras en tiempo real. Con cientos de ciudades interconectadas, China prueba tecnologías a una escala imposible en otros países. Lo que falla se descarta rápido. Lo que funciona se despliega de inmediato. El país entero opera como un laboratorio urbano permanente. China entiende que el dominio tecnológico no termina en la tierra.
Estaciones espaciales propias, misiones lunares y redes de satélites marcan una nueva etapa. El espacio deja de ser símbolo de poder y se convierte en infraestructura estratégica. Con su propio sistema de navegación satelital, China reduce la dependencia del GPS extranjero. Transporte, defensa y comercio comienzan a apoyarse en señales que controla internamente. La soberanía tecnológica se extiende más allá de la atmósfera. La frontera se desplaza hacia la vida misma. Genómica, diagnóstico asistido por inteligencia artificial, investigación médica acelerada. Los datos biológicos se convierten en una nueva materia prima, tan valiosa como el petróleo o el silicio. Mientras otras sociedades discuten límites éticos, China avanza. El debate existe, pero no frena el ritmo. La prioridad es llegar primero y ajustar después. La velocidad se convierte en ventaja estratégica. Fuera de China, gobiernos, expertos y ciudadanos observan con una mezcla de asombro y preocupación. No es solo qué tecnología se está creando, sino bajo qué valores opera y qué tipo de sociedad produce. Dos futuros se perfilan. Uno basado en control, eficiencia y previsión. Otro en libertad, caos e innovación espontánea. China encarna uno de esos caminos y demuestra que, al menos por ahora, funciona. Trenes que no fallan, ciudades sincronizadas, pagos invisibles, logística perfecta. El sistema entrega resultados tangibles. Y los resultados legitiman el modelo ante millones de personas. Pero toda optimización extrema tiene un costo silencioso. Creatividad contenida. Riesgo limitado. Ideas que nunca llegan a nacer. El progreso avanza, pero proyecta sombras largas. China ya no persigue a nadie. Marca el ritmo en múltiples campos. Y cuando una potencia marca el ritmo, obliga al resto del mundo a reaccionar, quiera o no. China ha llegado a la frontera del conocimiento humano. Pero aún queda una pregunta final, la más peligrosa de todas: cuando el futuro esté completamente construido, ¿quién decidirá cómo debe ser vivido? A mediados de la década de 2020, el mundo despierta en una realidad distinta. La tecnología ya no tiene un solo centro. Silicon Valley ya no dicta por sí sola las reglas. China ha reescrito el equilibrio global sin disparar una sola bala. Por un lado, el modelo occidental, innovación descentralizada, libertad creativa, caos productivo. Por el otro, el modelo chino, planificación, control, escala, eficiencia. Dos visiones tecnológicas compiten por definir el siglo. Naciones de Asia, África y América Latina enfrentan una decisión histórica. Infraestructura china rápida y accesible, o sistemas occidentales más abiertos pero costosos. La tecnología se convierte en diplomacia. China ya no exporta solo productos. Exporta plataformas, redes, vigilancia y pagos digitales. Con cada sistema instalado, su visión del mundo se replica silenciosamente. Aplicaciones integradas, ciudades inteligentes, pagos en efectivo, reconocimiento facial. Lo que antes parecía excepcional empieza a verse como inevitable. El estándar cambia. La eficiencia es real. Los beneficios son tangibles. Pero la pregunta persiste: ¿qué se pierde cuando todo es medido, observado y optimizado? Incluso dentro del país surge una reflexión silenciosa. ¿Puede una sociedad hipercontrolada reinventarse constantemente? ¿O la innovación necesita espacios de desorden? China no ha ganado el futuro. Nadie lo ha hecho. La historia tecnológica sigue abierta. Pero por primera vez en siglos, Occidente ya no es el único narrador. De imperio antiguo a aprendiz industrial. De copiador digital a potencia autónoma. China ha completado una de las transformaciones tecnológicas más rápidas de la historia humana. Lo que China está construyendo no es solo tecnología. Es una propuesta de civilización. Un futuro donde el orden precede a la libertad, o quizá la redefine. Porque este futuro no es solo chino. Cada persona que usa estas tecnologías participa del sistema. Cada clic, cada pago, cada dato es un voto silencioso. El siglo XXI no tendrá un solo dueño. Pero tendrá un protagonista imposible de ignorar.
China no pregunta si el mundo está listo. Avanza y obliga a adaptarse. El dragón ya no duerme. Ya no copia. Ya no sigue. Ahora construye el camino, y el resto del mundo decide si caminar detrás, al lado, o intentar un rumbo distinto. La evolución tecnológica de China no es solo su historia. Es un espejo del futuro humano. Y la pregunta final no es qué puede hacer la tecnología, sino quién se atreverá a decidir cómo vivir con ella.